Bienvenidos a este podcast, el cual está conformado por mis compañeras Joana, Karen, Atenea y su servidora Magelsi. En este podcast vamos a abarcar un poco acerca de lo que es el lenguaje, sus funciones, su desarrollo, entre otras cosas. Pero para empezar, es importante hacernos una pregunta esencial que de esta se van a desglosar todos los demás temas, la cual es, ¿qué es el lenguaje? Bien, el lenguaje es un conjunto de normas que permiten a las personas expresar sus ideas de manera lógica, ya sea de forma verbal, escrita o mediante señas y gestos. Pero bueno, dicho en otras palabras, el lenguaje, lo voy a citar tal como está, el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse mediante diversos sistemas de signos, orales, escritos o gestuales. Es importante mencionar que este no solo nos permite transmitir información, sino que también es una poderosa herramienta para expresar emociones, compartir ideas y establecer relaciones sanas con los demás. Recordemos que el lenguaje es la base de una buena participación y convivencia. Ahora bien, una vez dicho esto, el lenguaje no solo es, como les dije, no solo puede ser verbal. Por ejemplo, cuando saludamos a alguien con un gesto o cuando escribimos un mensaje, ya estamos utilizando el lenguaje de esa manera. Y pues también, otro punto importante a destacar respecto pues a este tema y de lo que abarca es la lingüística. ¿Qué es la lingüística? Es la ciencia que estudia el lenguaje. Gracias a ella podemos entender cómo funcionan elementos como los sonidos, la formación de palabras, la estructura de oraciones y su significado. También nos permite saber cómo el lenguaje cambia con el tiempo o se construye en contextos culturales distintos. Básicamente, la lingüística estudia ramas como la fonética, la sintaxis, la semántica y la pragmática, para explicar no solo lo que decimos, sino también la forma en la que lo hacemos y el por qué. Ahora bien, volviendo pues un poco al tema del lenguaje, es importante mencionar que existen diferentes tipos de este. Por ejemplo, el verbal, el cual incluye el habla y la escritura. Asimismo, también está el no verbal, lo cual son gestos y expresiones faciales, y otros sistemas simbólicos que utilizamos para comunicarnos. Los tipos de lenguaje los podemos dividir en tres: expresivo, receptivo y anómico. Otro aspecto que también es de suma importancia mencionar es que el lenguaje también desempeña un papel crucial en la construcción de nuestra identidad y en la forma en la que comprendemos al mundo que nos rodea, ya que a través de él podemos influir en los demás, persuadir y motivar a que realicen ciertas conductas o acciones que contribuyan a su desarrollo personal y en ciertas ocasiones también contribuyan a su desarrollo social. Y pues bueno, abarcando más acerca del lenguaje, porque es un tema bastante extenso, es importante mencionar algunas de sus funciones. Cumple con varias funciones ya que lo ocupamos en nuestra vida diaria. Entonces vamos a explicar un poco de cómo se usa y para qué sirve, cómo se usa en nuestra vida diaria. El lenguaje cumple diferentes funciones según su foco de atención, ya que puede centrarse en el mensaje, en el emisor, en el receptor, en el canal de comunicación, en el código o en la forma del propio mensaje. Una vez dicho esto, podemos darle entrada a cuáles son las funciones del lenguaje, las cuales las voy a mencionar a continuación y las voy a decir en forma de lista. En primer lugar, tenemos la función interaccional, o sea, que sirve para establecer relaciones sociales con los demás, relacionarnos. En segundo lugar, es instrumental, o sea, que sirve para satisfacer necesidades básicas y comprender tareas. Uno de estos ejemplos es el llanto. La otra de estas funciones es una función personal, el cual sirve para expresar individualidad, sentimientos e identidad propia. La otra es regulatoria, el cual significa
manejar y controlar comportamientos ya sean propios y de otros. Otra función que cumple el lenguaje es heurístico. Significa que es usado para aprender, explorar e indagar. Otra función imaginativa, que es inventar nueva información y formar ideas. Y por último, informativa, que como su nombre lo dice, es comunicar información formal a los oyentes. Una vez dicho esto, podemos concluir que es importante conocer todas estas funciones para que exista una comunicación clara, efectiva y eficaz. Además de que el lenguaje nos permite adaptarnos según la situación y el propósito que queramos comunicar. Y pues de cierta manera va a mejorar nuestras habilidades sociales y cognitivas. Y bueno, una vez dicho eso, pasaremos al siguiente tema con nuestra compañera. Gracias, Mague. Bueno, yo soy Karen y como ya se mencionó, el lenguaje es fundamental en nuestra vida cotidiana. Bueno, a continuación yo les hablaré sobre cómo se desarrolla el lenguaje de los 0 a los 6 años, así como algunas causas que pueden alterarlo. Este tema es muy importante ya que el lenguaje es una de las herramientas más poderosas que usamos para comunicarnos, aprender y relacionarnos con los demás desde los primeros años de vida. Para comenzar, les voy a explicar un poquito sobre qué es. Bueno, el desarrollo del lenguaje es un proceso que inicia desde que el bebé nace y atraviesa varias etapas. Cada niño y niña lo desarrolla a su propio ritmo. Bueno, ¿les parece si les empiezo a explicar un poquito de qué pasa en cada etapa? De los 0 a los 12 meses los bebés están en la etapa prelingüística. Aunque no hablan, ya se están comunicando. Desde los primeros meses lloran, hacen sonidos y poco a poco comienzan a balbucear. A partir de los 6 meses empiezan a emitir sonidos. Por ejemplo, como mamá o baba. Y alrededor del año pueden decir sus primeras palabras con intención, como mamá o agua. De 1 a 2 años el lenguaje empieza a florecer. El niño comienza a decir palabras sueltas con significado, señala objetos y usa gestos para complementar lo que quiere expresar. Es una etapa en la que entienden mucho más de lo que pueden decir. Entre los 2 y 3 años ocurre lo que se conoce como la explosión del lenguaje. Su vocabulario se amplía rápidamente y comienza a unir 2 o 3 palabras para formar frases como quiero leche, vamos al parque y frases así. También empiezan a usar pronombres como yo o tú. De los 3 a los 4 años, el lenguaje se vuelve más estructurado. Es decir, que los niños ya pueden contar lo que les pasó, hacen preguntas constantes y utilizan oraciones más completas. De los 4 a los 5 años, la mayoría tienen una buena pronunciación y pueden narrar historias con cierta coherencia. Comprenden conceptos como el tiempo, los colores y las emociones. Y finalmente, de los 5 a los 6 años, el lenguaje es casi como el de un adulto. Usan tiempos verbales, conectores y se expresan con claridad. Además, comienzan a desarrollar habilidades como leer y escribir, lo que fortalece aún más su competencia lingüística. Y quizá te preguntes, ¿hay algo que pueda alterarlo? La respuesta es que sí, a veces pueden existir distintos factores, ya sean físicos, psicológicos o sociales, que lo pueden alterar o retrasar. Bueno, comenzando por las causas físicas, estas incluyen problemas como la hipoacusia o pérdida auditiva, que impide al niño escuchar correctamente y por lo tanto hablar adecuadamente. También pueden influir las malformaciones orales, lo que son el labio leporino o paladar hendido, incluso un frenillo lingual muy corto, que limita el movimiento de la lengua. Y por supuesto cualquier alteración neurológica como daño cerebral o parálisis cerebral puede afectar el control del habla. Pasando a las causas psicológicas, algunos niños pueden presentar trastornos del desarrollo como el espectro autista o TEA, o tener experiencias de trauma o ansiedad severa, lo que puede provocar un bloqueo en la comunicación.
Un ambiente emocionalmente inestable también puede influir, por ejemplo, si no hay apego seguro o si el niño no se siente comprendido. Y por último, las causas sociales. Aquí hablamos de contextos donde hay poca estimulación verbal. Por ejemplo, un niño crece en un ambiente donde no se le habla mucho, no se le cuentan cuentos o no se le da oportunidad de expresarse. También influyen factores como la pobreza extrema, el abandono o la negligencia. En algunos casos, el bilingüismo mal manejado puede generar confusión si no se apoya adecuadamente. Y como podemos ver, el lenguaje no se da solo, es un proceso complejo que requiere de cuidado, atención y estimulación desde los primeros días de vida. Detectar a tiempo cualquier alteración y actuar de manera adecuada puede marcar una gran diferencia en el desarrollo emocional, social y académico de un niño. Bueno, y para seguir con el tema, ahora que ya vimos cómo se desarrolla el lenguaje y qué factores pueden afectarlo, mi compañera Joana les explicará cómo funciona el aparato fonoarticulador y cuáles son las áreas neurológicas involucradas en este proceso. Bueno, yo les voy a hablar sobre el aparato fonoarticulador. Para empezar, ¿qué es? Bueno, es el conjunto de órganos que trabajan juntos para producir y articular el lenguaje oral, es decir, transforma el aire que exhalamos en sonidos organizados que llamamos habla. Este aparato no trabaja solo, está íntimamente ligado al sistema nervioso que coordina cada movimiento y el sistema respiratorio le da energía. Como funciones principales, el aparato fonoarticulador cumple 4 funciones clave. La primera es la respiración. Sin aire no hay habla, todo comienza con una buena exhalación. La segunda es la fonación. Las cuerdas vocales vibran al paso del aire y se genera un sonido base. Como tercero es la resonancia. Ese sonido se amplifica y se modifica en la boca y la nariz. El cuarto y último es la articulación. Finalmente, órganos como la lengua, los labios moldean el sonido para formar sílabas y palabras. El aparato fonoarticulador se divide de 3 grandes zonas. La primera zona es la zona respiratoria. Aquí se origina el flujo de aire necesario para hablar. Los pulmones son la fuente de energía del habla y la tráquea y los bronquios son los conductos por donde el aire sube hacia la laringe. La segunda zona es la de fonación. En esta zona se produce la voz, la laringe, que es el órgano que tiene las cuerdas vocales, y las cuerdas vocales son los pliegues musculares que vibran con el paso del aire y generan el sonido. También está la glotis, que es el espacio entre las cuerdas vocales, y bueno, aquí es donde el sonido comienza, pero aún no es lenguaje, solo es un tono vocal básico. La tercera es la zona de resonancia y articulación. Aquí es donde el sonido se transforma en habla real, gracias a la faringe, que es el primer canal de resonancia, y a la cavidad oral, o sea, la boca, que permite modificar los sonidos con la lengua, labios, paladar, etc. También la cavidad nasal, especialmente usada en sonidos nasales como la M o la N. Órganos articuladores. Estos son los que moldean y dan forma al sonido y se dividen en 2. El primero es articuladores móviles. En este se encuentra la lengua, que es el órgano más versátil del habla, los labios, que se pueden cerrar, redondear o tensar para producir sonidos como la P o la M. También la mandíbula inferior, que sube y baja para abrir la boca, y el velo del paladar o úvula, que regula si el aire pasa por la boca o por la nariz. El segundo sería articuladores fijos, donde está el paladar duro, que es la parte superior o techo de la boca, los dientes que ayudan a producir sonido como la T, la D y la S. Bueno, ¿cómo funciona el proceso de habla? El aire sale de los pulmones, llega a la laringe donde las cuerdas vocales vibran, el sonido sube por la faringe y entra a la cavidad oral o nasal. Ya allí, los órganos articuladores moldean ese sonido en fonemas, sílabas y palabras. Por ejemplo, para decir mamá, usamos la voz y cerramos y abrimos los labios para formar la M. La lengua se acomoda para producir la A. Y bueno, como dato curioso, los bebés nacen con un aparato fonoarticulador que aún no está completamente desarrollado. Por eso es que al principio balbucean y con el tiempo, a través de la imitación y la maduración neuromuscular, logran articular palabras. Además, cada idioma usa los mismos órganos pero de forma diferente. Por eso es que algunas personas tienen más dificultad para pronunciar sonidos que no existen en su lengua materna. Pero bueno, como podemos ver, el aparato fonoarticulador es como una orquesta en nuestro cuerpo. Cada órgano tiene su papel y todos deben trabajar juntos para que podamos comunicarnos. También está la fase de Wernicke, que es con habla fluida pero sin sentido y la comprensión es alterada. También está la fase de conducción, que es buena comprensión y habla espontánea, pero problemas para repetir frases. También está la fascia global, que es la afectación severa del habla y la comprensión, que es la más severa de todas. También está la fascia anómica, que es la dificultad para encontrar palabras específicas.
Y por último están las afasias transcorticales, que son similares a la de Broca y Wernicke, pero con buena repetición. Bueno, como podemos ver, el lenguaje no es solo hablar, es una función cerebral compleja que involucra escuchar, procesar, organizar, recordar, interpretar y articular. Gracias a la interacción entre todas estas áreas del cerebro podemos tener conversaciones, leer un poema o escribir un mensaje de texto. Ahora les voy a hablar sobre las áreas neurológicas del lenguaje. Las áreas neurológicas del lenguaje son zonas específicas del cerebro que se encargan de procesar, interpretar, producir y comprender el lenguaje, tanto hablado como escrito. Las principales áreas neuroanatómicas son área de Broca, que su ubicación es en el lóbulo frontal en la circunvolución frontal inferior, tiene como función la producción del lenguaje hablado y su organización gramatical. También participa en la programación motora del habla. También está el área de Wernicke, ubicada en el lóbulo temporal superior. Tiene como función la comprensión del lenguaje oral y escrito e interpreta los sonidos lingüísticos y da sentido al mensaje. La tercera es el fascículo arqueado, es la vía que conecta a Broca con Wernicke y tiene como función el transformar lo que entendemos en una respuesta hablada. Esta es clave para la repetición y fluidez verbal. La cuarta sería la corteza auditiva primaria, se ubica en el lóbulo temporal y recibe los sonidos y los envía al área de Wernicke para su interpretación. La quinta es la corteza motora, ubicada en el lóbulo frontal. Esta controla los músculos que usamos para articular el habla, la lengua, los labios, la laringe, la mandíbula, etc. La sexta es la corteza visual, ubicada en el lóbulo occipital. Esta procesa la información visual como las letras al leer. La séptima es la área de Exner. Está en la parte posterior del lóbulo frontal, cerca del área de Broca, y su función es que participa en la escritura manual del lenguaje. Por último es la área angular o supramarginal, ubicada en el lóbulo parietal. Tiene como función la lectura, escritura, procesamiento semántico y la asociación del lenguaje con imágenes o ideas. ¿Cómo procesa el cerebro el lenguaje? Bueno, primero escuchamos el estímulo y la corteza auditiva lo recibe. Después el área de Wernicke interpreta el significado y si vamos a responder el mensaje viaja por el fascículo arqueado y ya en el área de Broca organiza la respuesta gramaticalmente. Después la corteza motora activa los músculos que articulan las palabras y por último el mensaje es hablado y expresado. Lo mismo ocurre al leer o escribir, pero usamos la corteza visual, el área angular y la de Exner. Este proceso es tan rápido que ocurre en fracción de segundos. Niveles neurofisiológicos del lenguaje. Bueno, podemos entender el procesamiento del lenguaje en tres niveles principales. La primera es el nivel perceptivo, es la entrada de información auditiva o visual y se activa en la corteza auditiva o visual dependiendo del canal. Después está el nivel lingüístico, que es el procesamiento de fonemas, palabras, sintaxis y semántica. En esta hay áreas clave, como está la de Wernicke, que es la comprensión, la de Broca, que es la producción, y las áreas parietales, que es la lectoescritura. Y por último, el nivel motor, que es la planificación y ejecución del habla, y participa la corteza motora, los ganglios basales y el cerebelo. ¿Qué pasa cuando hay un daño cerebral? Cuando alguna de estas áreas se daña, aparecen los trastornos del lenguaje conocidos como afasias. Aquí hay algunos tipos. La primera es afasia de Broca, que es la dificultad para hablar con fluidez, y existe una comprensión relativamente conservada. Buenas tardes, soy Atenea Espinal de la carrera de Psicología en la Universidad Milenio. El día de hoy venimos a jugar con Marjorie de 6 añitos. Vamos a empezar con la torre de vasos que tiene que formar... Sí. Marjorie tiene que formar la torrecita de vasos y luego soplarla. Si no se me cae. Digo que no. Espero que no se me caiga. ¿Te mueves? Órale. Me tocan dos, me tocan dos, me tocan dos. Ajá. No se puede. Ya no puedo. Ya estoy. Sóplale así. Se cayó. Eso se logró. Se lo... Vas a llenarlo acá. Así. Para hacerlo de práctica. Así como ya. Ajá. Ándale. Y empezamos ya. Espérate. Ahora sí, ya. Listo. El vaso, levántamelo. Listo. Ay, no voy. Jálale, jálale. Ahorita.
Eso. Ya. Lo doy en 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Eso. Ahora vamos a jugar a el juego de los vasos y los globos. ¿Está? El reto consiste en llenar el globito y poder mantenerlo en el vasito. ¿Lista? 1, 2, 3. Tú con calma. Eso. Eso, ya casi. No puedo. Última. Eso. Se logró. Muy bien. Ahora para finalizar venimos con lo gesticular. Para esto, Ya necesitamos. nuestra modelo tendría que ponerse una galleta en la frente y nomás haciendo gestos, te la comes. ¿Sí me explico? Ah, me la como así. A ver, A ver, lo voy a intentar. inténtalo. Me la pongo así y la voy a... Ándale. La voy a intentar a ver. Con los gestos. Yo también agarro. Ok, yo también agarro. ¿Lista? No se pequeño en los dientes. No, ya me les quité. 3, 2, 3. A la madre. Ya perdí.